Vamos a quedarnos nosotros, hermanos, a estudiar. Son muchos jóvenes, muchos, se fue casi la mitad de los que estábamos aquí. Gracias a Dios por ello, hermanos. Jóvenes que se siguen preparando para la palabra de nuestro Dios. Vamos a un saludo a nuestros hermanos que también nos ven por allá. Dios los bendiga grandemente. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Y les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, el capítulo 15, hermano. Como ya bien lo dijo nuestro hermano Antonio nos explicaba que pues en estos domingos, tal vez algunos meses, se estarán analizando. Nuestros hermanos nos han dado unos temas que pues se basan en algunas frases, parábolas, algunos dichos que se encuentran en la Biblia y que a veces son un poco complicados o difíciles de entender, hermano. Pero todo, hermanos, está dicho con un propósito. En la Biblia encontramos demasiadas frases de este tipo. De hecho, hermanos, con el simple hecho de que está escrito en otro tiempo, obviamente, como está escrito en otro tiempo, pues hay palabras, hay frases que realmente van a ser desconocidas para nosotros. Pero, gracias a nuestro Dios, que la misma Biblia pues se está interpretando a sí misma. ¿Qué utilizamos para interpretar la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios, ¿ok? La palabra de Dios se interpreta con la misma palabra de Dios. La misma Escritura nos ha dicho y nos dice, por ejemplo, el apóstol Pedro nos dice que algunos escritos, y él pone el ejemplo del apóstol Pablo, algunos escritos del apóstol Pablo son difíciles de entender, pero no debemos de ser indoctos o inconstantes. ¿Por qué? Porque si somos indoctos e inconstantes, dice la Escritura, lo que va a hacer es que vamos a torcer las Escrituras para nuestra propia conveniencia. Entonces, estas frases que vamos a analizar, estos dichos que vamos a utilizar, va a estar basado en doctrina de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a analizar lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, el versículo 55. Y todo lo que vamos a analizar va a estar basado en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Invito, hermanos, a todos ustedes para que seamos como el ejemplo de los hermanos en Berea. ¿Recuerdan a los hermanos en Berea? ¿Qué hacían los hermanos en Berea? ¿Escudriñaban las Escrituras para qué? Para ver si lo que les estaba diciendo era cierto. Exacto, para ver si lo que se decía era real, era verdad. Invito, hermanos, y exhorto a que lo hagamos todos, hermanos. ¿Por qué? Porque no importa si está un Horacio Cota aquí arriba, no importa si está un hermano súper elocuente aquí arriba, no importa quién esté. Lo que importa es que nosotros nos preocupemos por estudiar las Escrituras y por lo que se enseñe sea correcto, hermanos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Estudiemos en casa también. No se queden solamente con lo que nosotros decimos aquí. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, por nuestro limitado conocimiento, pues podemos también cometer alguno que otro error. ¿Ok? Entonces, ustedes estudian en su casa y para esto son los estudios. Si hay alguna cosa que, oye, hermano, es que acá este versículo dice esto, ¿por qué mencionó usted que no era así? Si este versículo lo dice, pues se puede estudiar, ¿no? ¿Okay? El punto es que continuemos aprendiendo y nos vayamos aumentando nuestro conocimiento y edificando en la palabra de nuestro Dios. ¿Ok? Creo que a final de cuentas es lo que nuestros hermanos ancianos buscan en cada uno de nosotros, que nos preocupemos por estudiar todo lo concerniente a la palabra de nuestro Dios. Y por eso incluyen este tipo de estudios. ¿Por qué? Porque va a haber frases que van a ser difíciles, pero tenemos que entenderlas por medio de la misma palabra de nuestro Dios. Le voy a pedir a alguien, por favor, que lea la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 15. Capítulo 15, versículo 15. Primera de Corintios 15, 55. Discúlpenme. ¿Dónde está
cada uno de ese cuerpón, ¿dónde os puso tu victoria? Hasta ahí, hermano, hasta ahí. Este versículo, si lo leemos así solo, sin conocer el contexto, pues tal vez suene un poco complicado, ¿ok? Un poco complicado entenderlo. Es muy sencillo si nosotros vemos el contexto de lo que está hablando. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, yo sé que ustedes lo han leído, sé que muchos de ustedes lo conocen, así que todos sabemos, o la mayoría sabemos, mejor dicho, la mayoría sabemos que el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios nos está hablando de la resurrección, ¿cierto? ¿Sí? Nos habla de la resurrección, de eso es de lo que nos está hablando, ¿ok? El apóstol Pablo inicia este capítulo diciendo, además os declaro, aparte de lo que les he estado diciendo, hermanos, aparte de lo que les he estado enseñando, que a final de cuentas de lo que el apóstol Pablo estaba enseñando desde el capítulo 11 era concerniente a la adoración en la iglesia, dice el apóstol Pablo, hace un paréntesis y dice, además les declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, por el cual también perseveráis, dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, dice el versículo, ¿sois qué? Salvos. Versículo 2, si no creísteis, en vano. ¿Ok? El apóstol Pablo inicia este capítulo recordándoles que el evangelio que hemos creído, ¿sí?, el cual hemos recibido, en el cual perseveramos, por el cual seguimos luchando, hermano. Y si nosotros lo retenemos, dice, si tú lo retienes, entonces se cumple el propósito de Dios en ti. ¿Cuál es el propósito de Dios en ti? La salvación. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Okay? Ese es el propósito de Dios para nosotros. Él quiere que seamos salvos. Entonces dice Pablo, mira, para que tú seas salvo debes de comprender el evangelio, debes de recibir el evangelio, debes de retener el evangelio, y de esta manera vas a ser salvo, ¿sí? Pero ¿qué es ese evangelio? Y el apóstol Pablo empieza a explicarlo. Bueno, el evangelio, ¿sí?, es el siguiente, versículo 3 en adelante. Porque primeramente os he enseñado, 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Es decir, lo que yo le estoy encargando a ustedes, que ustedes lo reciban, que ustedes lo tomen, que ustedes lo aprovechen, que ustedes lo retengan, dice, que ustedes perseveren en él. Lo que yo les pido a ustedes, yo también lo hice, yo también lo estoy haciendo. Dice Pablo, yo les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, ¿qué? Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Y luego sigue diciendo, versículo 5, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último, Hechos capítulo 9, ¿se acuerdan de Pablo? Y al último de todos, como a un abortivo me apareció. Amén. El apóstol Pablo en el versículo 3, del versículo 3 al versículo 8, explica qué es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? La muerte, sepultura, resurrección, y aquí vemos que también cuenta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Pablo dice, si tú retienes esto, entonces eres salvo. ¿Qué estaba sucediendo, hermanos? Había una problemática. ¿Cuál era la problemática según lo que acabamos de leer? Bueno, que muchos hermanos no estaban reteniendo esto. ¿Lo entendemos? Muchos hermanos estaban confusos. De hecho, algunos hermanos dudaban de la resurrección de los muertos. Recuerden, hermano, recuerden que la iglesia en ese tiempo estaba compuesta por hermanos que habían venido del paganismo, del judaísmo y de muchas sectas, ¿sí? Y muchas de esas sectas
De hecho, la mayoría de todas las sectas dudaban de la resurrección de los muertos. ¿Sí? Dudaban de esto. No creían en la resurrección. Cuando los hermanos vienen al cristianismo, entienden que Cristo murió por ellos, entienden que Cristo fue sepultado por ellos y creen que Cristo fue resucitado. Pero conforme va pasando el tiempo, sucede lo mismo que la iglesia en Tesalónica, en el capítulo 4, versículo 13 en adelante. En la iglesia en Tesalónica empezaban ellos a dudar. Entonces dice Pablo: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Ellos no tienen esperanza, pero tú sí la tienes. Pero los hermanos tenían dudas. Es que, ¿cómo va a ser esto? Algunos se preguntaban: bueno, ¿y si voy a resucitar? ¿Voy a resucitar con este cuerpo? ¿O cómo voy a resucitar? Entonces había estas dudas, estos comentarios en los hermanos, y Pablo se ve en la necesidad de escribir el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Pero para comprender lo que el apóstol Pablo quiere llegar al versículo 55, tenemos que retroceder, hermanos. ¿Cuánto tiempo? Todo. Génesis, hermano. Vayámonos a Génesis, por favor. Te voy a pedir que nos vayamos a Génesis, el capítulo 3. Tenemos que retroceder todo el tiempo posible, hermano. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en el capítulo 15, versículo 55, ¿sí? Y como el tema del capítulo 15 es la resurrección, ¿okay? En el versículo 55 utiliza la frase que es la que vamos a analizar: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Entonces vamos a irnos por partes. Vamos a irnos por partes para entender esta frase. Primero hay que entender la muerte, hermano. ¿Okay? Primero hay que entender la muerte para comprender de lo que se está hablando. ¿Cómo comprendemos la muerte? Vámonos a Génesis capítulo 3. Dice la escritura, versículo 1: pero la serpiente era astuta. ¿Quién era la serpiente, hermanos? ¿Quién era la serpiente? Satanás, ¿verdad? Satanás había tomado forma de serpiente para ir a tentar a Eva. ¿Okay? Pero Satanás era astuta más que todos los animales, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual, dice, dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y ahí empieza Satanás a hacer o utilizar su astucia. Dice la mujer, del fruto de los árboles del huerto, versículo 2, ¿podemos qué? Comer. Versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: oye, puedo comer de todo, menos del que está en medio del huerto. Porque de ese Dios me dijo: no comeréis de él, ni siquiera lo ¿qué? Tocaréis, para que no ¿qué? Muráis. En la primera carta de los Corintios, ahorita lo vamos a leer, en el capítulo 15, la escritura dice que la muerte ha venido por medio de Adán, hermanos. ¿Sí? Por medio de Adán. Y está especificado en Génesis capítulo 3. La muerte viene por medio de Adán. Dios habla con Adán, Dios habla con Eva, Dios habla con los hombres, con el hombre que había creado, y le dice: puedes comer de todo fruto, pero no comas del que está en medio del huerto. En versículos anteriores entendemos que era el fruto de la ciencia del bien y del mal. Versículos posteriores también lo dicen, ¿sí? No puedes comer de este fruto, porque si tú comes de este fruto, entonces vas a ¿qué? A morir. ¿Por qué muere? No me voy a tener mucho, hermanos, pero usted lo puede leer en casa. Versículos posteriores nos explican que Dios, al momento de que el hombre cae, ¿sí?, esconde el huerto de la presencia del hombre. Una espada con fuego estaba rodeando el huerto, y un querubín también estaba cuidando el lugar sagrado. Y explica Dios: no sea que venga
y tome también del fruto, ¿de qué? ¿De acuerdo? Del árbol de la vida y viva para siempre. Eso lo dice Dios, puede leerlo en el capítulo 3. Sin embargo, hermanos, hay que entender, primero, que la muerte que Dios habla en estos versículos no solo era una muerte física. La muerte física, ¿sí?, es de la que nos habla en 1 Corintios capítulo 15. Sin embargo, esa muerte física está ligada también a una muerte espiritual, que es la que Dios le habló al hombre. No comas del fruto porque si no vas a morir. ¿Recuerdan qué significa la palabra muerte? Separación. Al momento de que el hombre peca, el momento en el que Eva y Adán comen del fruto de la ciencia del bien y del mal, lo que sucede es que estos hombres son separados de Dios, alejados de la presencia de Dios y alejados del fruto de la vida. ¿Lo entendemos? Es alejado de la presencia de Dios y alejado del fruto de la vida. Todo por el pecado. La muerte, hermanos, la muerte viene al hombre a causa de ¿qué? Del pecado. ¿Quién es el que tentó al hombre para que cayera en pecado? Satanás. Satanás, hermanos, así como Dios, tiene sus propósitos. Dios tiene su propósito, salvar al hombre, pero Satanás tiene sus propósitos. ¿Cuál creen que sea el propósito de Satanás? ¿Que el hombre qué? Pierda su salvación. Más específicamente, según lo que acabamos de leer, que el hombre muera. Ese es el propósito de Satanás. Que el hombre muera. Que el hombre muera físicamente y que el hombre muera espiritualmente. Ese es el propósito del diablo. Ese es el propósito de Satanás. Y su reinado por mucho tiempo ha sido el de la muerte. ¿Por qué? Porque es lo que Satanás quiere, que todo el hombre muera. ¿Por qué? Porque habiendo muerte, tanto física como espiritual, entonces estamos perdiendo nuestra esperanza. ¿Sí lo comprendemos? Cuando el hombre muere se pierden esperanzas, ¿sí o no? ¿Sí? Ok, es lo que Satanás quiere, que el hombre pierda sus esperanzas en Dios, que el hombre no tenga esperanza en Dios. ¿Y qué hace? Bueno, reina por medio de la muerte. Pero algo sucedió, hermanos. En el tiempo, conforme fueron pasados los tiempos, algo sucede. Dios tenía un propósito y su propósito se va cumpliendo perfectamente. Por lo tanto, nuestro Dios, al ver que Satanás tenía el imperio de la muerte, tenía que venir a quitárselo. ¿Cómo lo hace? ¿Por medio de quién? Por medio de su Hijo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de nuestro Dios: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, y esto lo vamos a analizar y lo vamos a comprender en primera carta a los Corintios. Si ustedes leen primera carta a los Corintios, nos dice que esto que nosotros tenemos, este cuerpo, es corruptible y también que es mortal. ¿Lo han leído? El cuerpo es corruptible y el cuerpo es mortal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es corruptible, se corrompe. Es un cuerpo que se va deteriorando, es lo que está diciendo. Y mortal, lo que está diciendo es que en algún momento va a morir. ¿Sí? Tiene su tiempo limitado. ¿Ok? Tiene su tiempo limitado. ¿Sí? Ahora dice el versículo 14: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, es decir, por cuanto los hijos participaron también de corrupción y de mortalidad, ¿sí?, Él también lo hizo. Él también participó de lo mismo. Él también participó
de un cuerpo que se deteriora. Él también participó de un cuerpo que sufre. Él también participó de un cuerpo que se iba a morir. Porque por medio de la muerte, Él tenía que quitarle el imperio de la muerte. ¿A quién? Dice el versículo 14. Al diablo. Él tenía que quitarle el imperio de la muerte. Tenía que acabar con ese reinado de Satanás en el que por medio de la muerte quitaba la esperanza a la humanidad. Tenía que quitarlo. ¿Sí? Para eso vino Jesucristo al mundo. La pregunta es, ¿cómo va a quitar Cristo el imperio de la muerte? Dice el versículo, por medio de la muerte. ¿Pero cómo? ¿Cristo tenía que morir para que Satanás se quitara el imperio de la muerte? En parte, pero no era todo la muerte. Tenía que haber algo más. Tenía que haber algo más. ¿Y eso más qué tenía que ser, hermanos? ¿Verdad? La resurrección. Regresemos a la primera carta de los Corintios, capítulo 15. Y dice el versículo 20: mas ahora Cristo ha, ¿qué? Resucitado. Cristo ha resucitado, dice el versículo 20. 1 Corintios 15, 20. ¿Sí? Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir la palabra primicias, hermano? El primero. El primero. En este caso, el primero en resucitar. Dice la Escritura: mas ahora Cristo ha resucitado. Primicias de los que durmieron es hecho. Cristo es el primero en haber resucitado. Él fue el primero en haberse levantado de los muertos para no volver a ver muerte. Muchos antes revivieron, hermano. Muchos antes resucitaron, pero volvieron a morir. Cristo es las primicias. ¿Qué quiere decir esto? Que si Cristo resucitó, ¿qué va a pasar con nosotros? Tenemos esperanza sobre la muerte. ¿Se acuerdan que decíamos ahorita que cuando la persona muere se pierden las esperanzas? Bueno, dice Cristo, ya no. La muerte no quita las esperanzas. Al contrario, la muerte ahora es solamente un pasillo por el cual vamos a caminar, pero en algún momento vamos a salir de él. Esa es la esperanza que tenemos incluso sobre la muerte. Llega Pablo al versículo 55 y dice: ahora sí, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Versículo 54 al finalizar dice: sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué quiere decir? La victoria se ha tragado a la muerte. La victoria se ha tragado el imperio de Satanás. La muerte era lo que nos detenía, hermanos. La muerte era la que nos limitaba, pero ya no lo es. La palabra aguijón, hermanos, yo sé que muchos la conocen. Sabemos lo que es un aguijón, ¿verdad? ¿Sí sabemos? El aguijón, ¿qué es? Una lanza. ¿Algo más? ¿Con qué más relaciona el aguijón? ¿Perdón? ¿Con dolor? ¿Con dolor? Muy bien. Básicamente, hermanos, el aguijón pueden ser muchas cosas. A final de cuentas es algo puntiagudo, ¿sí? Algo puntiagudo. En este caso, hermanos, bueno, en muchos casos la Biblia nos habla de aguijón. A veces se utilizaba la palabra aguijón para hablar del palo puntiagudo que se utilizaba para dirigir a los bueyes. ¿Sí lo recuerdan? Para dirigir a los bueyes, les pegaban, ya sea al buey o al yugo, y pues ya iban dirigiendo a los animales, a las bestias, por el camino que ellos quisieran, hermano, ¿sí? También ese aguijón, el apóstol Pablo lo menciona, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo le dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a Pablo: oye, tú mismo le estás dando patadas ahí al puntal y pues tú mismo te estás lastimando. O sea, ¿qué está sucediendo, Pablo? En estos versículos, la palabra aguijón se relaciona con lo mismo, ¿no? Sin embargo,
Aquí da una idea diferente. Voy a explicarlo. Antiguamente, hermanos, no se tenían los aparatos que ahorita se tienen para medir lo que son para hacer construcciones o para medir la tierra, hermano, para medir los campos, ¿sí? Para medir los campos, para construir, hermanos. Ya ven que las construcciones antiguas son tan perfectas y sus niveles son muy, muy rectos, y pues no tenían los niveles que nosotros tenemos ahorita. Ahorita pues las personas ya sacan su estación total, su tránsito y teodolito, y ahí andan checando los niveles para que todo quede perfecto. Pero antiguamente no se hacía eso, ¿sí? Antiguamente no se hacía eso. Antiguamente, hermanos, que también todavía lo utilizan en la construcción para delimitar espacios, utilizaban estacas, ¿sí? Esos eran los aguijones. Para poder sacar un centro, para poder sacar ya sea construcciones en curva o redondas, porque hay muchas que son así, lo que hacían es que ponían un eje, hermanos, una estaca, la clavaban a la tierra. ¿Qué hacían? Pues a la estaca le ponían un cordón, y pues ya ustedes saben qué hacían con el cordón, ¿verdad? Solamente delimitaban el espacio, lo que hace un compás, hermanos, ¿sí? Lo que hace un compás. El compás, hermanos, tiene una puntita. Esa puntita se clava y viene a ser el eje o el centro de nuestra figura geométrica, ¿okay? En este caso, de la circunferencia que nosotros vamos a trazar. ¿Sí lo comprendemos? Bueno, así se hacían las construcciones. Tampoco tenían para medir de que, son 20 metros, pues aquí está. No. Pues lo hacían por medio de cañas, lo hacían por otras unidades de medida, por medio de codos, ¿recuerdan? ¿Sí? Pero básicamente lo que ellos utilizaban para hacer este tipo de mediciones, incluso para medir tierras, clavaban una estaca o clavaban estacas, y en base a esas estacas ponían cordones y delimitaban los lugares. Actualmente en la construcción todavía se sigue utilizando, ¿sí? Todavía se sigue utilizando. Nada más que ahorita ya miden. Ahorita ya es tanto, ok, aquí clava la estaca, mídele tanto, clávale otra estaca. Ahora sí, ponle el hilo, ¿verdad? El hermano Leobardo conoce un poco de construcción, ¿verdad, hermano? Pone el hilo, y luego ¿qué hacen? Pues márcalo, ¿verdad? O sacan el nivel de agua. Vamos a hacer esto. Antiguamente se hacía de esta manera, hermanos, también. Ahora, a esas estacas, hermanos, les llamaban aguijones, ¿sí? Clava el aguijón, ¿ok? Clavaban el aguijón en la tierra y delimitaban espacios. Cuando la palabra de Dios nos dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón?, da la idea de este tipo de aguijones, hermanos. ¿Por qué? Porque ese aguijón no servía para dirigir, servía para delimitar espacios, ¿sí? Servía para limitar lugares, ¿ok? La muerte en el hombre, hermanos, está para limitarnos. La muerte nos limita. La muerte nos limita. ¿A qué? A no tener una vida eterna. ¿A qué nos limita la muerte? Bueno, a que nuestro cuerpo se va a ir deteriorando y no siempre vamos a hacer lo que queremos hacer. No siempre vamos a poder hacer lo que queremos, ¿sí? Y la muerte nos va limitando. Incluso fallecemos, hermano, ¿sí? Y por la muerte vamos a estar limitados a un lugar. Y de ese lugar no vamos a poder, ¿qué? Salir hasta que Cristo venga. La muerte limita, hermanos. Pero Cristo no viene para limitar. Cristo viene para liberar. ¿Sí lo entendemos? Por eso, cuando Cristo viene y destruye al que tenía el imperio de la muerte y destruye a Satanás, Pablo se pregunta, entonces, pues ¿dónde está el aguijón de la muerte? ¿Dónde está el límite? Oye, ¿la muerte dice que me va a limitar? No, porque cuando Cristo venga, yo voy a ¿qué? A resucitar. Yo voy a vivir, ¿sí? ¿Y qué va a pasar, hermanos? Nada. La muerte no va a tener ningún efecto sobre nosotros. Por eso el apóstol Pablo, con tanta seguridad, dice, la muerte ya ha sido sorbida en victoria.
ya ha sido tragada, hermanos. ¿Sí? Y ahora sí, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y note lo que dice el versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el, ¿qué? Pecado. ¿Y el poder? ¿Y el poder del pecado qué? La ley, hermanos. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando y nos está regresando, ¿sí? Nos está regresando a lo que nosotros ya analizamos en Génesis capítulo 3, porque dice, el aguijón de la muerte, aquel eje central de la muerte y que limitaba nuestro espacio, dice, es el pecado. El pecado y la muerte eran los que reinaban sobre el hombre, ¿sí? Eran los que reinaban sobre el hombre. Y pues dice el versículo, también sigue diciendo el versículo 56, y el poder del pecado, ¿qué? La ley. ¿Sí? Ya aquí se va a regresar un poco a lo que ya se ha tratado anteriormente en cuanto a la gracia que ha venido por nuestro Señor Jesucristo y cómo la ley, hermanos, pues realmente no tenía un efecto de salvación, sino simplemente lo que hacía la ley era llevarnos a ¿qué? A Cristo. Pero si nos quedábamos, dice el apóstol Pablo, y ya lo trató anteriormente, este versículo solamente es para tratar lo que se trató ya anteriormente, que realmente no es un problema para nosotros, porque no vivimos bajo la ley, hermanos. Esto era un problema para los hermanos que estaban en el primer siglo, ¿sí? Hermanos que estaban en el primer siglo. Dice, y el poder del pecado es la ley. ¿Por qué? Porque las personas que no querían obedecer el Evangelio de Cristo, o que ya habían obedecido y se regresaban a la ley antigua, lo que estaban haciendo era seguir bajo el pecado, seguir bajo la ley de la muerte, seguir bajo el imperio de Satanás. ¿Hermano? Es necesario hoy poner de manifiesto que todas las religiones que existen están basadas en la ley. Todos piden el diezmo, todos hablan de la ley de Moisés, pero no de Cristo. Así es. Sí, hermanos, debemos tener mucho cuidado porque lo que menciona nuestro hermano es muy cierto. Si nosotros regresamos a lo antiguo y a lo que se basan algunas, o no algunas, hermanos, todas las sectas y denominaciones, muchas están basadas, y todas están basadas sus doctrinas en cuestiones antiguas, hermanos, en cuestiones bajo la ley. Hay algunos que se basan en Isaías para decir que vamos a vivir aquí en la tierra por la eternidad, y esto es una doctrina errónea, hermanos, porque no comprendían lo que traía la ley, que era la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y de lo que estaba hablando en este versículo, ¿sí? Algunos hablan del diezmo, y el diezmo, hermanos, está basado en ¿qué? En el Antiguo Testamento, en la ley. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque si regresamos a esas costumbres, hermanos, lo que estamos haciendo es seguir bajo el pecado, sobre el poder del pecado. Si regresamos a eso, estamos bajo el pecado. Y si estamos bajo el pecado, hermanos, estamos bajo ¿qué? Muerte. ¿Sí? Entonces la muerte no puede gobernar sobre nosotros. ¿Por qué? Bueno, hermanos, debemos de entender, la muerte ya ha sido destruida, eso lo comprendemos, ¿verdad? La muerte ya ha sido destruida. Hay algunas personas, y lo digo con respeto, pero hay algunas personas que adoran a la muerte, ¿sí? Lo han visto, ¿verdad? Lo conocen y lo saben. Hay algunas personas que adoran a la muerte. En primera, hermanos, la muerte no es una persona. No es una persona. No es alguien. ¿Sí? Eso es algo que debemos de comprender. La muerte es un estado, ya sea espiritual o físico, del hombre. Es cierto, existía el ángel de la muerte, o se menciona en la Biblia el ángel de la muerte, pero el ángel de la muerte no era la muerte, sino era el que ejecutaba la muerte, ¿sí? Pero con un propósito diferente. La muerte como persona no existe, hermano. No existe, ¿sí? Pero existe el estado físico y espiritual de muerte. Eso es lo que se vence, hermanos. No es que vamos a vencer a una persona o a un ser que es la muerte, ¿ok?
La muerte ya ha sido vencida, ¿sí? Hay algunas personas que adoran a la muerte, pero no logran entender ni siquiera quién es la muerte. Adoran algo que no saben, adoran algo que no conocen, ¿sí? Porque la muerte, ni siquiera, hermanos, podría ser, o viene a ser como los ídolos que dice Salmos, ¿verdad? Viene a ser como los ídolos que dice Salmos. Le ponen ojos, pero no ven, oídos, pero no escuchan. Aún así, hermanos, todavía podríamos hallar una lógica errónea, pero lógica, en que, oye, una persona, de perdido es una personificación, ¿verdad? Mal, errada, pero las personas oyen, ven, pero ni siquiera es una persona la muerte. ¿Ok? Cuando la Biblia habla, ¿dónde está muerte tu aguijón? También se utiliza el antropomorfismo aquí. ¿Se acuerdan que el hermano Horacio ha hablado del antropomorfismo? Darle una forma humana a algo. ¿Ok? Esto es lo que está sucediendo aquí. A la muerte en la Biblia se le da una forma humana. ¿En qué sentido? En que la muerte, pues, puede perder. En que la muerte puede ganar. En que la muerte lucha. En que la muerte esto. En que la muerte... Se puede personificar a la muerte, pero no es más que una forma de lenguaje. ¿Sí lo entendemos? Solamente es una forma de lenguaje, de escritura. Hasta ahí, hermanos. Hasta ahí pasó. Lo que la Biblia habla en cuanto a esto, de que la muerte ya está vencida, ¿sí? No es que Dios o Cristo hayan vencido a un enemigo. No. Lo que está diciendo es que han vencido el estado de muerte físico y espiritual. A final de cuentas, quien tenía el imperio de la muerte, o el que dirigía y gobernaba la muerte, ya vimos quién era. ¿Quién es? ¿Quién es? El diablo, hermano. ¿Sí? Diablo, el enemigo, Satanás. Es el que dirigía, el imperio de la muerte. ¿Ok? Al vencer el imperio de la muerte, estamos venciendo ¿a quién? Al diablo. Y el diablo ya está vencido, hermano. ¿Se acuerdan la primera carta de Juan, capítulo 2? Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. El diablo ya está vencido, hermanos. Ya se ha derrotado, ¿sí? Y la palabra de Dios nos dice claramente con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20 en adelante, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque en cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Ok? Por medio de Cristo también entró esto, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego ¿qué? El fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido, dice, todo dominio y toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es, ¿qué? La muerte. Cristo ya venció la muerte, pero nosotros estamos por vencerla. ¿Hay esperanza sobre la muerte? Claro que sí. ¿Por qué? Porque ya se destruyó. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Cristo venció la muerte y nosotros podemos vencer la muerte. ¿Cómo? Por medio de la fe. Juan capítulo 11, versículo 25 y versículo 26. ¿Se acuerdan de la muerte de Lázaro? Muere Lázaro. Y de repente, hermanos, llega nuestro Señor Jesucristo y sale Marta. Señor, si hubieses estado aquí, ¿qué? Mi hermano no hubiera muerto. Y le dice el Señor: oye, ¿no te he dicho? ¿No sabes? ¿No entiendes lo que dice la Escritura? Que el que cree en mí, aunque esté muerto, como dice la Escritura, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Si tú crees en mí, dice, la muerte ya no te gobierna. Estás fuera del dominio de la muerte, fuera del imperio de la muerte, ¿sí? Oye, hermano, pero pues todos tenemos que morir. Todos tenemos que tener una separación del cuerpo físico, ¿sí?
Pero eso no quiere decir, y a esto va con el ¿dónde está muerto tu aguijón? Aunque todos vamos a morir, no quiere decir que la muerte tiene un efecto sobre nosotros. ¿Por qué? Porque la muerte, hermanos, lo único que nos trae es ganancia, es esperanza, ¿sí? Ya no es sufrimiento, ya no es dolor, ¿sí? ¿Entendemos esto? Ahora, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, ahorita lo leímos, del versículo 3 al versículo 8, el apóstol Pablo dice que nuestro Señor Jesucristo se apareció a muchos hermanos, ¿sí? Pusieron atención cuando dice, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya no tienen esperanza. ¿Pusieron atención? No dice eso, hermanos. Si pusieron atención, no dice eso. Duerme. ¿Muchos qué? Duermen. Si usted se pone a estudiar, hermano, o nos ponemos a estudiar el Nuevo Testamento, cuando la Escritura habla de una muerte física, la mayoría de las veces, por no decir todas, la mayoría de las veces Pablo y los apóstoles lo escriben como un dormir, no como una muerte. Lo escriben como un dormir. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué lo explican como un dormir y no como una muerte? Romanos capítulo 6, versículo 4 en adelante, hermanos. Usted dirá, hermano, pero aquí no nos habla de la muerte física. Bueno, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida, ¿qué? Nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ponga atención a este versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo, ¿qué? Hombre. ¿Cuál hombre? Lo que éramos antes. Específicamente, todavía más lo podemos exprimir, hermanos, lo que dice el versículo. ¿Qué dijo hombre? ¿El viejo hombre que era santo, limpio y sin mancha? ¿Cuál hombre? ¿El hombre qué? Pecador. El hombre que vivía en pecado. El hombre que vivía bajo el imperio ¿de qué? Del pecado, de la muerte. Ese hombre ya ha sido ¿qué? Crucificado. Mi carne ya murió, hermanos. El pecado ya murió. Yo ya morí a esto. Cuando venga la separación física de mi cuerpo, yo nada más voy a dormir. Porque esto carnal ya fue ¿qué? Crucificado. Ya está muerto, hermanos. ¿Lo comprendemos? ¿Lo vamos entendiendo? Ok, esto ya está muerto, ¿sí? Entonces, en algún momento, ese dormir va a terminar y vamos a tener que despertar. Y si hemos creído en Cristo, como dice la Escritura, aunque estemos muertos físicamente, como la gente lo menciona, realmente para mí no es un morir, para mí es un dormir. Yo estoy vivo en Cristo Jesús, porque al pecado yo ya morí, porque a la carne yo ya morí. Yo sigo viviendo en Cristo Jesús. ¿Comprendemos esto? Yo voy a tener vida. Entonces, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Por qué temerle a la muerte? ¿Por qué tenerle miedo a que la muerte llegue a nuestras vidas? ¿Por qué tenerle miedo a las enfermedades si esto es normal? Digo, es difícil, claro que sí. Es difícil cuando se está pasando por una enfermedad, es difícil cuando se está pasando por algo que deteriora nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque trae dolor. ¿Por qué? Porque trae tristeza a las personas que están a nuestro alrededor al ver cómo nosotros estamos sufriendo. Trae sufrimiento, trae muchas cosas, hermano. Pero miedo, miedo no, hermanos. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el aguijón de la muerte? Cristo lo quitó. Cristo lo ha quitado, lo ha borrado, ¿sí? Porque ahora, por medio de la fe, podemos seguir estando vivos en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses, voy a leer unos versículos rápidos, porque ya se acabó el tiempo.
1 Tesalonicenses capítulo 4, dice la palabra de nuestro Dios, versículo 16 y versículo 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, dice el versículo, resucitarán ¿qué? Primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿en dónde? En el aire. ¿Y qué pasará después de esto? Así estaremos siempre con el Señor, hermano. De esta manera, hermanos, de esta manera hemos vencido la muerte. Y 1 Corintios capítulo 15 sigue diciendo, pero ahora el versículo 57, que es un versículo antes de terminar, dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan que dice el versículo, sorbida es la muerte en victoria? Versículo 54. Bueno, esa victoria, ¿quién nos las dio? Cristo. Y según Juan 11:25, ¿por medio de qué nos las dio? Por medio de la fe, ¿sí? Por medio de la fe, de creer en Él. Acuérdense, no se olviden, el que cree en mí, como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. No se olviden de esto, ¿okay? El que cree en mí, como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo recibimos nosotros esa victoria? Por Cristo. ¿Por medio de qué? De creer en Él. Por medio de la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, la muerte ya no es un peligro para nadie. Note el versículo 51 en adelante. Aquí os digo un misterio: no todos dormiremos. ¿Se acuerdan de lo que les decía? La palabra dormir. Okay. No todos dormiremos, pero todos, dice, seremos ¿qué? Transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán ¿qué? Resucitados incorruptibles, y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Porque es necesario, pongan atención a esto. ¿Se acuerdan que decíamos que nuestro cuerpo está basado, y 1 Corintios así lo menciona, en dos cosas? Nuestro cuerpo es corruptible, es decir, se deteriora, y también nuestro cuerpo es mortal, es decir, va a morir. Dice el versículo, es necesario que esto corruptible, es decir, este cuerpo que se deteriora, se viste ¿de qué? De incorrupción. Es decir, esto ya no va a estar, porque esto es corruptible. ¿Qué va a estar? Algo completamente nuevo, hermano. Algo nuevo. Pablo lo explica anteriormente, en cuanto a la duda de que, oye, ¿cómo vamos a resucitar? ¿Vamos a resucitar con este mismo cuerpo? ¿Vamos a resucitar con otro? Dice Pablo, no. Es como cuando tú plantas algo. Primero tiene que morir para después que salga algo que completamente nuevo. ¿Sí? Completamente nuevo. Es lo mismo con nosotros. Esto incorruptible, esto que se deteriora, va a ser quitado, hermano. ¿Sí? Pero vamos a nosotros tener algo nuevo, que no va a ser corruptible. Y esto, dice mortal, se viste de inmortalidad. Aparte de que no se va a deteriorar, es algo que siempre va a permanecer. Va a vivir por la eternidad. ¿Okay? Por lo tanto, ¿qué efecto tiene la muerte? ¿O qué peligro hay de la muerte de nosotros, hermano? ¿Qué peligro hay de la muerte de nosotros? Ninguno. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? ¿Es peligro? No, dice Pablo, el morir es ganancia. ¿Quién lo está diciendo? Muchos podrán decir, es que Pablo no ha sufrido. Pablo no ha sufrido enfermedades. Pablo no sabe lo que se siente cuando uno está en el lecho de la muerte. ¿Creen que Pablo no lo sabía, hermanos? ¿Creen que Pablo no lo sabía? Claro que sí, hermanos. ¿Sí? Claro que sí. ¿Se acuerdan de Listra, que lo dejaron como muerto? Ya estaba muerto prácticamente Pablo, apedreado, golpeado, maltratado, y aún así él dice, eso para mí es ¿qué? Es ganar. Eso es ganar. ¿Por qué? Porque en Cristo tengo esperanza de vida. Eso es ganarse, hermano. ¿Sí? Lucas, cuando habla del rico y Lázaro, hermanos, ¿recuerdan la palabra? ¿Recuerdan esta historia del rico y Lázaro? No es parábola, hermano. ¿Recuerdan la historia del rico y Lázaro? ¿Se acuerdan de Lázaro, hermanos? Para Lázaro la muerte, ¿qué fue? Ganancia, hermano.
un efecto negativo la muerte sobre él? No. Porque cuando se fue de este mundo y los ángeles lo llevan al seno de Abraham, dice, él es consolado por todo lo que había hecho, todo lo que había sufrido. Para él es ganancia, hermanos, ¿sí? Para él es ganancia. Y concluyo con la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, hermanos. Dice el versículo 11: palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, habla de esto, hermanos, del bautismo. Si somos muertos con Él, dice también que habla de allá. Viviremos con Él. Sabiendo y entendiendo esto, hermanos, ahora sí pregúntese, o pregúntele a la muerte: ¿dónde está un muerto tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En griego, hermanos, utiliza la palabra thanatos en los dos casos. ¿Dónde está un muerte tu aguijón y dónde está un muerte tu victoria? ¿Dónde están, hermanos? En ninguna parte. ¿Por qué? Porque Cristo se las arrebató. ¿Qué es la muerte para nosotros? Bueno, podemos sacar varias enseñanzas. Primero, la muerte es un dormir. Porque la muerte a la carne, la muerte al pecado, ya la tuve. ¿Dónde fue? En el bautismo. Ahí, ya la tuve. Lo demás es un dormir. ¿Qué es la muerte para nosotros? Ganancia. ¿Por qué? Porque si morimos con Él, también viviremos con Él. ¿Qué es la muerte para nosotros? ¿Sufrimiento? Pues tal vez físico, dolor de separación, tal vez, en su momento. Pero al menos trae una satisfacción, un consuelo y una esperanza de que la persona que muera, si ha vivido con el Señor, si ha seguido los pasos del Señor, y como dice Juan capítulo 11, versículo 26, versículo 25, versículo 26, ha creído en el Señor fielmente, entonces no importa la muerte, porque si crees en el Señor, aunque estés muerto, ¿qué va a pasar? Vivirás.